En 1950 se publicó El laberinto de la soledad, una obra cuyo provecho es aún indiscutible. Su autor fue Octavio Paz, poeta, ensayista y el año 1990 Nobel de Literatura. En sus páginas iniciales reflexiona sobre el pachuco, una figura relevante para entender algunos aspectos de la identidad mexicana. Pero el libro nos ofrece también ideas relacionadas con la muerte, que por ejemplo, en el Día de los Difuntos no genera sino un espíritu festivo. Sin embargo, durante los últimos años, la muerte ha dejado sentir su impronta mediante actos de violencia, incluso perversidad. Al cierre de 2017, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios intencionales llegaron a 29.168, la cifra más elevada desde que hace 20 años comenzó ese registro. Mas no es solo México. Venezuela, Verbo y Gracia, terminó el año pasado con 26.616 muertes violentas conforme al Observatorio Venezolano de Violencia. Sin duda, la violencia es un problema tan complejo cuanto serio. Trataremos hoy de hablar al respecto desde una perspectiva ciudadana. Para ello, nos acompaña desde México, vía Skype, Enrique Glockner, quien es contador público con maestría en Sociología por la Universidad Autónoma de Puebla, experto de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, ha participado en diversos diagnósticos sociales y en el desarrollo metodológico en distintas investigaciones sobre evaluación de impacto, economía social, construcción de indicadores, violencia de género, prevención social de la violencia y la delincuencia, participación ciudadana, gobernabilidad, entre otros. Muy buenos días, Enrique, y gracias por estar en Contraviento y Marea. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Aquí con el gusto de saludarlos. Plantear que una sociedad humana puede prescindir del conflicto es ilusorio. Siendo los hombres diferentes, resulta inevitable que en algún momento tengamos desacuerdos, incluso contiendas. Sin embargo, Enrique, esta inevitabilidad del conflicto no implica que, como muchos puedan creer, la violencia sea el único modo de resolverlo. Sí, hay componentes que le hacen más sofisticada, ¿no? Y yo creo que nuestra sociedad moderna, o las sociedades modernas, conforme han ido construyendo elementos que van diferenciando cómo se van haciendo los lazos y la manera en cómo nos relacionamos los seres humanos, ha ido también complejizando elementos y fenómenos como el tema de la violencia, por ejemplo. Hay quien culpa de manera así simplista que los medios de comunicación o lo que estamos viendo en los muchachos, como ven videojuegos, son más violentos. A mí me parece que son aseveraciones en muchas ocasiones un poco a la ligera, porque el fenómeno es mucho más complejo y responde a cuestiones estructurales de otra naturaleza. Y lo que dices, la violencia siempre ha existido. O sea, hoy día lo que pasa es que es más visible en muchos aspectos, pero la violencia no es un fenómeno moderno, es un fenómeno de las sociedades en todas y cada una de sus etapas y de sus tiempos. Aun cuando deban descartarse los determinismos, pues hay siempre la posibilidad de que se presenten excepciones individuales. Está claro que uno puede encontrar en determinadas sociedades que debido a sus prácticas, usos, costumbres, pero también valores y principios, se genera allí un ambiente más propicio para la violencia. Esto no significa condenar a todos sus habitantes a que estén recurriendo a la violencia para resolver esas controversias que se presentan en su convivencia. Sin embargo, se apunta el hecho de que estarían dadas ciertas condiciones para que haya un mayor grado de tolerancia en cuanto a estas actuaciones que por supuesto en otras sociedades aparentemente esa situación tendría otras características. Sí, la cultura determina y, por ejemplo, en todos los diagnósticos en los que he participado y hemos evaluado, valorado el tema de la prevención de la violencia de género, este tipo de fenómenos sociales, siempre la constante es que la familia es el origen de muchos de estas cuestiones, o sea, el normalizar la violencia. Yo creo que aquí lo que nos ha hecho mucho daño, y por ejemplo, tú mencionabas el caso de México con esta cifra que es totalmente cierta y la estamos viviendo todos los que vivimos aquí en México, en este país, en todas las regiones del país. Antes estaba como muy focalizada la violencia en ciertas regiones y hoy día se ha hecho como más general. Es el tema de la normalización de la violencia, o sea, se vuelve culturalmente un recurso pues,
eso, que nos parece normal que pasen cosas, cuando no es normal que estén muriendo gente por cuestiones que no son imputables a ellos mismos, o que te asalten en la esquina y por robarte la bolsa te den un balazo, o cosas que se van complicando. Pero te repito, yo lo que siempre he observado es que la familia es el elemento, la familia en cualquiera de sus formas. Yo también en eso quiero mencionar que la familia puede tener millones de maneras de presentarse hoy día. Hay muchos niños que son criados por sus abuelos, por ejemplo, y esto también es histórico, no es un tema que haya sido reciente. Pero finalmente este tipo de cuestiones tienen en parte del origen en cómo fuimos educados hacia este tipo de cuestiones y cómo las vamos viendo posteriormente. Ya eso, cuando lo haces, lo sociabilizas, y ya las familias empezamos a tener conexión con los miembros de las otras familias, ya se va sociabilizando y ya nos va generando pues esto que se puede llamar normalización o se puede llamar cotidianización de la violencia, ¿no? En definitiva, ese fenómeno que debería ser considerado extraordinario, la violencia no desaparecerá, tampoco los conflictos entre las personas, empero se supone que debería formar parte de una serie de situaciones que no se presenten con tanta normalidad, como bien se ha indicado. En cambio, si se hace esta comparación de las situaciones de ciertas familias, pues se llegará a la conclusión de que son prácticas frecuentes, comunes y que estarían alimentando lamentablemente lo referente a la mentalidad de nuevas generaciones. Y así hay una sociedad que aparentemente se acostumbraría más y entendería que eso pues forma parte de la vida cotidiana y que en consecuencia no tendría por qué escandalizarnos. Más bien nos sorprendería que en lugar de 80 muertos por día bajase la cifra a una cantidad más razonable en esos términos, pero igualmente estremecedora desde otro punto de vista. Fíjate que una vez platicando con un maestro mío de la maestría de sociología, un maestro de origen guatemalteco, un buen amigo, Carlos Figueroa, él una vez él se ha dedicado a estudiar expresamente, él fue víctima de la violencia en su país. Él salió de ahí porque mataron prácticamente a toda su familia cuando era joven, cuando era adolescente. Y bueno, pues él ha vivido cosas terribles. Y bueno, él se ha dedicado como sociólogo a investigar el fenómeno de la violencia, sobre todo la violencia de Estado. Él tiene muchos estudios al respecto y ha escrito muchos textos. Y él me mencionaba alguna vez que el tema, por ejemplo, cuando dicen, oye, se murió tal persona, y dicen, híjole, ¿por qué se murió, no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Un ataque al corazón? ¿O alguna enfermedad? No, es que estaba metido, por ejemplo, en el tema de la guerrilla o en el tema del narco. Ah, bueno, sí, claro. O sea, como que acabamos dándole la razón a las consecuencias, ¿no? Al origen de las cosas. Y suponemos que cualquiera que se esté involucrando en una cuestión que pudiera ser susceptible a violencia de Estado o a violencia entre grupos que están peleando un territorio, cualquier cosa, pues claro, se tenía que morir. O sea, esto que decimos de normalizar la violencia, ya extremos donde, claro, pues casi todos los que están metidos en esta cuestión, me sorprendería que se muriera del corazón, por ejemplo, ¿no? Eso sería atípico, eso no pasa tan común. Que una persona que está metida en un grupo armado, está en esto, se muera, pues es normal, claro, se va a morir, ¿no? Ese me parece que es parte del problema y de esta visualización de que todo lo que en estos medios en los que cada vez se va haciendo más complicada la violencia o se va haciendo y centrando en lugares donde antes no había, por ejemplo, las escuelas, o se va haciendo más visible, pues nos va llevando a conclusiones, decía yo, un poco simplistas, ¿no? Y un poco, pues no sé cómo llamarle además de simplista, pero de bote pronto, ¿no? Respuestas muy de, sí, claro, esto es por esto y punto, se acabó. No das pauta al análisis profundo de las consecuencias o del origen de las cosas, ni a poder intentar entender mejor lo que está pasando, ¿no? Además, el destino elegido libremente por alguien o debido a múltiples factores que han influido en aquella determinación justificaría hasta que llevásemos adelante una suerte de deshumanización. En otras palabras, si por ejemplo estamos conversando acerca de las brutalidades que fueron perpetradas
en contra de reconocidos narcotraficantes, pues desde el punto de vista de una persona cualquiera podría, siguiendo esa lógica, indicar lo tenía merecido, se justifica, finalmente son narcos y por lo tanto son cosas y no así personas. Son sujetos que pueden fallecer debido a que ese habría sido el destino que ellos escogieron y en consecuencia los despojamos de una cuestión tan elemental que es la dignidad humana, que nos permite fijar límites independientemente de la conducta que en esas circunstancias habrían tenido. Así es, o sea, la contracara de la violencia es la deshumanización, o sea, lo que genera esto que tú dices, se vuelve en parte de como un objeto, ¿no? Como, se rompió la silla, y pues ya ni modo, claro, como te estabas subiendo en ella, algún día se iba a romper, ¿no? Es una consecuencia lógica de una causa-efecto en función de algo que tú estabas haciendo. Y no hay detrás una persona, una familia, unos hijos, una historia, todo eso definitivamente empieza a borrarse y empieza a volverse un tema más complicado. Y la violencia, en todas sus formas, yo llamaría, y lo que he estudiado, he encontrado como 3 tipos de violencia. Hay una violencia que le llamo la violencia cotidiana. Esa violencia cotidiana es aquella que ves en la casa, cuando el papá le grita a la mamá, cuando los hijos empiezan a golpear entre ellos, cuando existe algún tipo de recriminación entre pareja, etcétera. Esa es la violencia que vemos en la calle cuando 2 conductores se dicen de cosas y uno saca la pistola, porque en México hasta esas cosas se empiezan a normalizar lamentablemente. Esa es una violencia cotidiana, una violencia que la tenemos al alcance de la mano en las escuelas, el bullying, manifiesta de cuestiones muy cotidianas, pero también expresada en muchos lugares. Luego hay un tipo de violencia que le podría yo llamar la violencia organizada, que es una violencia no necesariamente asociada al crimen organizado, al narcotráfico, sino a cualquier forma de violencia en la cual 2 personas o más se juntan, platican, dialogan, planean esa violencia. O sea, ya no es una violencia que responde a un impulso, que responde a un estado psicológico o a un estado de ánimo o a una situación generalizada de que todos estamos psicóticos y estamos muy violentos, sino ya 2 o más personas se reúnen, platican y empiezan a planear la violencia de alguna forma en consecuencia de una tercera persona o de otro grupo, que también es otra manera de vivir la violencia. Entre ellos el narcotráfico, por ejemplo, eso sería la manera más acabada de violencia o de delincuencia organizada. Y el tercer tipo de violencia es a la que le llamo violencia estructural, donde entra la violencia de Estado, por supuesto, un Estado que reprime a los habitantes de muchas maneras, un Estado en México que mata a los periodistas, por ejemplo. México ahorita tiene el número de periodistas, mayor número de periodistas asesinados en los últimos 10 años, casi al nivel de Siria, con datos que dan escalofríos y que donde evidentemente de alguna manera la mano de cierta violencia del Estado está impresa. O sea, son periodistas que han sido críticos del sistema y milagrosamente aparecen muertos por un balazo. O sea, esto no puede ser. En cualquier móvil de crimen podemos identificar claramente esas intenciones. Pero también la violencia estructural de tener un reloj que cuesta $50,000 y meterte a un barrio donde la gente no gana pero ni $2 al día. Esa es violencia también. O estar viviendo en cuestiones de superlujo cuando tienes en un 60% de población pobre en México. Entonces son como los 3 tipos de violencia: la cotidiana, la organizada y la estructural, que tienen distintas caras todas, pero que finalmente hacen que una sociedad vaya perdiendo esta sensibilidad frente a un fenómeno que no tendría que ser normal. Esa violencia estructural, que por supuesto es deliberada, implica el uso de recursos y hasta la utilización de la razón como un instrumento, como una herramienta que nos permita perfeccionar aquellas prácticas que tienen ese propósito de naturaleza violenta. Ese tipo de violencia estructural, señalaba, no solo se limitaría, de acuerdo con lo que se pueda advertir, a mejorar los mecanismos a través de los cuales se lleven adelante estas actuaciones, sino que también busca, vía discursiva, la legitimación, porque esto es también un fenómeno que se presenta con regularidad en varios lugares, como ya hablando de la violencia ejercida por el Estado, se pretende que parte de la ciudadanía la justifique.
Y existen personas que finalmente por la manipulación y otros fenómenos análogos terminan considerando que ese uso de la violencia se justifica y que no existiría otro camino para enfrentar crímenes de cualquier naturaleza, y entienden entonces que lo hecho por sus autoridades, así sea en esos términos, se considera positivo. Yo pensaría que cualquier sujeto que ejerce violencia de alguna forma busca legitimar su violencia. Desde el marido que le pega a la esposa o le pega a los hijos, buscamos siempre una justificación y encontrar en el otro la razón de mi ataque o de mi violencia. Yo creo que sí, en México, por ejemplo, lo que fue la masacre del 68, de los estudiantes del 2 de octubre, el Estado justificó porque decía que había intervención de la Unión Soviética y que entonces ellos tenían que actuar en consecuencia porque si no iba a haber una invasión de un país comunista. Ellos buscaban siempre, y esa fue su legitimidad, para haber actuado de una manera tan brutal, tan estúpida y tan irracional contra un grupo de estudiantes. Te decía, cuando un papá ejerce violencia contra un hijo, acabará diciendo que es que el niño no me obedece, ya me desesperó, o es que el trabajo me tiene muy tenso y por eso no gano lo suficiente. Los grupos organizados dirán, bueno, es que la violencia la ejercemos porque finalmente necesitamos comer de algo, o porque hay otro grupo que me estaba atacando antes, entonces yo tengo que responder a eso. Siempre buscamos esa legitimización en función del otro, que es una especie como de causa-efecto, y no reconocemos, o difícilmente alguien reconoce que un estado de violencia puede tener un origen pues, desde adentro, desde la misma persona, en muchas ocasiones, decíamos desde la propia familia, desde cosas que me parece que se vuelven cotidianas y que tenemos que empezar como a verlo poco cotidiano. Yo te voy a poner un ejemplo personal que a mí me pasó. En México, de las pocas cosas buenas que se han hecho en términos de campañas para identificar tipos de violencia y temas de violencia, es unos carteles que circularon en muchas dependencias de gobierno que se llamaban los violentómetros. Este violentómetro era una escala, estaba enfocada a la violencia de género y establecía parámetros que van desde que el hombre cuando cela a la mujer y le dice no te pongas esa falda, que le aplicas la famosa ley del hielo, que no le quieres hablar a tu esposa o a tu pareja porque estás molesto con ella, que le chantajeas, le dices, no, pues es que si me dejas me voy a morir. O sea, distintos tipos de violencia ejercido contra la mujer en este caso particular, y que, pues cuando yo lo leí, la verdad, y reconozco con mucha pena, que había sido históricamente, en muchos casos, había ejercido violencia contra algunas de mis parejas con alguna de estas medidas, también sin exagerar demasiado, pero, o sea, también estás dentro de una lucha en una pareja, en una relación, estás dentro de una lucha cotidiana, ¿no? Donde quieres ganar más terreno y también ella quiere ganar más terreno, etcétera. Es normal que de repente caigas un poquito en un chantaje, ¿no? En nombre del amor, pero cuando ya esto se vuelve recurrente, cuando esto se vuelve frecuente y esto va creciendo, el violentómetro llegaba obviamente a criminalizar las acciones de un hombre contra la mujer, a matarla, por ejemplo, y bueno, eso ya pues, evidentemente ya no tiene bajo ningún aspecto ninguna justificación ni nada que se le parezca, pero sí a mí me ayudó en lo particular, y yo lo promuevo mucho este cartel y este violentómetro para que los que hemos ejercido algún tipo de violencia sin darnos cuenta, con cierto nivel de inconsciencia, o de, pues es que es normal porque así lo hacía mi mamá, o es normal porque así lo hacía mi papá, o etcétera, pues nos sometamos a un ejercicio de conciencia, de decir qué estamos viviendo. Si no empezamos en estos niveles a racionalizar la violencia, me parece que muy difícil vamos a acabar como sociedad de manera colectiva. Primero habría que, así como empieza en el individuo y se permea en la sociedad, tendríamos que empezar a ver cómo le hacemos para entenderla y así reconocer la violencia que el Estado ejerce sobre nosotros. Además, se tendría que trabajar en valorar los peligros que trae consigo el hecho de dar mayor poder frente a los requerimientos de seguridad. Si bien Hannah Arendt ha planteado que la promesa de la política es la libertad, lo cierto es que muchos ciudadanos colocan en primer lugar la seguridad porque buscan proteger su vida, su integridad física, y a cambio de seguridad están dispuestos a que sus libertades sean severamente restringidas, y no únicamente pensando en la seguridad que en teoría les tendría que brindar el Estado, sino incluso, como se ha visto en ciertos casos, en la seguridad que le pueden dar mafias o grupos como cárteles que en determinados lugares sí les van a ofrecer una seguridad, pero naturalmente sometida a su ejercicio de la justicia sin que tenga ningún sentido cualquier otro tipo de legislación. Así es, sin observar cuáles son las consecuencias,
que ese es el otro tema. Aquí en México, digo, estamos viviendo momentos complicados, es un año electoral, es un año con mucho revuelo, en fin, va a haber complicaciones este año, pero entre las cosas que nos aterrorizan a los mexicanos, que es que a finales del año pasado se aprobó una ley que va a permitir que el ejército pueda entrar en funciones de seguridad civil. El presidente puede hacer, sin pedirle permiso a nadie, con una legislación, o sea, va a ser legítimo, jurídicamente hablando, que se utilice la fuerza de los militares para temas de carácter de seguridad pública, a discreción de una persona, que en este caso es el presidente de la República, que si además este presidente tiene un criterio corto, como puede suceder, no estoy hablando de nadie en particular, pero bueno, llega a pasar algunas veces, pues entonces los ciudadanos estamos expuestos a una violencia de Estado que puede ser todavía mucho más y convertirse ya en represión. Más allá de que se justifique en aras del crimen organizado y de que tienen que hacerse por... O sea, ellos buscan legitimar esas acciones a partir de que hay grupos muy poderosos con armas que son a los que hay que acabar. Pero pues, a la hora de la hora pueden no distinguir entre un grupo civil político que esté buscando pues nomás un poquito más de más democracia, que es lo que dice la Constitución también, contra un grupo armado de narcotraficantes. A propósito de lo que estaba mencionando, Enrique, ¿es todavía posible desde algún punto de vista más o menos razonable defender la vigencia de una guerra contra el narcotráfico? Mira, yo nunca ya no digas defendido, o sea, yo he sido muy crítico por muchas razones. En el año 94, como sabemos, en México surgió un grupo armado que es el EZLN, un grupo guerrillero, que el Estado mexicano fue muy cuidadoso de llamarle primero grupo armado, segundo llamarle guerra y tercero se abocó simplemente a llamarle los rebeldes, porque el Estado no puede reconocer una guerra. Cuando el propio Estado es el que le pone en el acta de nacimiento a un movimiento el mote, el estatus de guerra, ya está reconociendo que alguien le está peleando el monopolio de la violencia. O sea, ya está reconociendo un estatus distinto. Y técnicamente te puedes apegar hasta leyes internacionales de otra naturaleza. Entonces, me parece que como ejercicio mercadológico, el haber llamado guerra contra el narco, desde ahí me parece un gravísimo error. No soy abogado, no soy constitucionalista, no puedo hablar tal vez demasiado en este tema. Tengo aquí frente a mí un amigo abogado que me podría estar criticando mis comentarios, pero me parece que llamarle guerra, o sea, desde la perspectiva sociológica, lo que conocemos como el monopolio de la violencia, el llamarle guerra contra el narco, ya le estás dando un estatus distinto a un grupo que técnicamente hablando está buscando intereses personales, ni siquiera pues, es un grupo guerrillero que se supone está buscando el bien común o establecer otro tipo de régimen y que ya no encontró salida democrática o partidista y tuvo que optar por otro, o sea, no le dieron otro camino, como muchos grupos pueden justificar también para poder constituirse. Pero yo te digo, de origen me parece una falla terrible llamarle guerra contra el narco. Sabemos que hay políticos que están inmersos en estos grupos delictivos y que cobijan y que promueven. Sabemos que los Estados Unidos son los que venden las armas y sabemos que también ellos son los que consumen las drogas que pasan por aquí. O sea, México es simplemente un país de paso en las drogas fuertes que se están consumiendo en Estados Unidos. No somos ni siquiera productores. Y finalmente quienes consumen y el último punto de distribución de venta, que es donde siempre se gana más, pues eso está del otro lado de la frontera, está en Estados Unidos, no está acá. Pese a todo lo que hemos estado conversando, que tiene un claro carácter sombrío, pero realista, existe sitio para la esperanza y no necesariamente confiando en lo que regularmente piensan las personas, que es en qué se puede hacer en cuanto a políticas públicas, cómo el Estado puede resolver este problema. Es igualmente factible y ha trabajado en ese campo de manera connotada Enrique Glogner, que se puede hacer desde el punto de vista de la sociedad civil con el objetivo de que se afronte este problema y que, por ejemplo, se lleven adelante acciones relacionadas con la prevención social de la violencia y la delincuencia. Mira, la cultura ha mostrado una gran efectividad frente a lo que es la recuperación, por ejemplo, de espacios públicos, el establecer programas que nos permitan, y como bien dices, no solamente de gobierno, sino desde la sociedad civil. Yo conozco muchas organizaciones que lo están trabajando a nivel, sobre todo Iberoamérica. Yo conozco muchos casos de Iberoamérica y es donde la violencia tiene otro matiz.
si vemos los casos europeos, la violencia tiene otra cara. La violencia está más en el tema del terrorismo y le tienen miedo a otras cosas, digamos. Porque también, no perdamos de vista, perdón, aquí un paréntesis, que la violencia tiene un objeto, que es el miedo. O sea, cuando el miedo te vence, la cosa está fregada. O sea, ya es, digamos, lo único que no hay que permitir como sociedad, que el miedo nos venza o vaya más, nos paralice, porque cuando ya te paraliza, la cosa me parece que está muy jodida. Entonces hay que buscar mecanismos de que esto no suceda. Entonces, como decía yo, conozco casos en Iberoamérica sobre todo, que van en aras de que la cultura, no solamente actividades artísticas, que eso es una cosa que también puede suceder y que ha funcionado, pero la cultura como tal, el poder reconocer la cultura de los seres humanos de una comunidad, lo que decíamos, como tener conciencia de clase, ¿no? Tener conciencia de clase violenta, de ser violento, ¿no? O sea, esa conciencia, primero que nada, te permite y te ayuda a reconocer cuestiones que tienes que mejorar, y empezando por círculos pequeños, repito y reitero, la familia en cualquiera de sus formas, el tema de la propia escuela, el papel de los maestros es fundamental en esto, el papel que jugamos los que tenemos cierta influencia de alguna manera sobre otras personas en distintos espacios, las escuelas, yo que me dedico a platicar permanentemente en la capacitación con funcionarios municipales, pues si estás transmitiendo un mensaje de odio, estás transmitiendo un mensaje que va en contra de la naturaleza humana, pues de entrada estás transmitiendo implícitamente un mensaje violento. Entonces, esto ayuda mucho, no es solamente lo que hay que hacer muchas más cosas. También es un problema económico, estructural. Mucha gente también debemos de pensar que se ha ido metiendo en cosas así porque no tiene esperanza, o dicen, pues de morir a los 17, 18, 21 años de un balazo, a morir a los 40 de hambre, bueno, pues prefiero morir bajo estas primeras circunstancias. Son como opciones que les van pues jodiendo la vida a la gente, ¿no? Y que va siendo la realidad de muchas personas. Si hay esperanza, tiene que haber siempre esperanza. Eso es lo que nos ha caracterizado como especie, el poder sobrevivir y enfrentar estos problemas. Y bueno, pues yo plantearía modelos y programas, hay muchos. Yo conozco ejemplos y he dialogado con gente que ha hecho cosas maravillosas. Un grupo de teatro aquí en Tamaulipas, en el norte del país, que se dedica a ubicar retenes del narco, y junto a los retenes del narco les ponen un sociodrama, una obra de teatro, para que los propios narcos se sientan intimidados y acaben desplazándose. Y eso implica valentía. Un hombre también del norte del país que llega con su guitarra a las escuelas que los narcos ya cerraron y empieza a cantar solo hasta que los niños se van acercando, van llegando, y hace que ese espacio que pues aparentemente era un espacio abandonado, lo empiecen a recuperar las familias, los niños, y no les quedan a estas otras personas que tienen nomás más que hacerle daño a la sociedad, en muchos casos, pues retirarse, y a partir de estas acciones es como han ido recuperando cosas, y con mucha valentía o mucha inconsciencia, que también a veces van de la mano. Las soluciones a problemas estructurales en el ámbito de la sociedad suelen pasar por lo que esté acaeciendo en materia cultural. La cultura, la educación, sin duda, contribuye a que se resuelvan aspectos ligados incluso a una cultura autoritaria, a prácticas violentas. Son soluciones que se podrían notar a largo plazo, pero que naturalmente vale la pena comenzar y fomentar. Con estos ejemplos se está advirtiendo que sí es posible avanzar y sí resulta, si bien no posible desterrar de manera definitiva el fenómeno de la violencia, nos acompañará mientras haya conflicto, y habrá conflicto porque hasta el individuo tiene conflictos existenciales, pero sí existe la posibilidad por lo menos de rechazar que esto forme parte de nuestra vida cotidiana, de que ya no nos indigne y de que genere indiferencia, que en muchos casos eso se convierte en una pieza central para que el problema continúe creciendo sin que existan personas que asuman esa responsabilidad desde los distintos lugares en donde se hallen. La sociedad civil, tal como ha indicado Enrique Glockner, tiene un papel importante y, cómo no, también se justificaría que allí asumiera el protagonismo. Muchas gracias, Enrique Glockner, contador público con maestría en Sociología por la Universidad Autónoma de Puebla, experto de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, y además un conferencista muy reconocido precisamente por estos aportes que hace en materia de cultura política, participación ciudadana, entre otros temas que, como es sabido, son de su predilección. Gracias.
gracias por haber estado en Contraviento y Marea. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad me siento muy contento de poder dialogar estos temas, porque también nos permite a los que estamos en nuestras pequeñas trincheras buscar que esto tenga un poquito de resonancia, ¿no? Eso para nosotros es muy importante, que no se queden las cosas en uno mismo, sino que se puedan ir compartiendo, que puedan ir avanzando y que se puedan ir escuchando en otros lugares. Entonces, darnos la oportunidad de este diálogo, Enrique, pues es para mí bien importante, te lo agradezco mucho y estoy a tus órdenes, y de quienes te escuchan, que para lo que se ofrezca aquí estamos.